se termina el marzo asiático, todo lo bueno tiene un final y no quería quedarme este año sin cerrar esta iniciativa sin dedicarle otro vídeo. Porque a lo tonto, pues no he tenido absolutamente nada de tiempo y solo os he podido subir mi TBR, el vídeo de autores y literatura vietnamita, que lo tenéis en la i por si os lo perdisteis. Y quería hacer otro vídeo que no solo fuera el típico de últimas lecturas, que os lo traeré en un par de semanas. No tenía muy claro qué hacer, os pregunté por Instagram qué os apetecía ver en este vídeo, que es algo que hago de vez en cuando me quedo sin ideas, me quedo un poco seca, voy a Instagram y ahí suelto mis preguntas. Y la verdad que me dejasteis muchísimas propuestas chulísimas, pero al final me quedé con una que me encantó, que además es de Dani, uno de mis brujis. Lo que él me sugería básicamente era hablaros de una serie de autoras asiáticas que me encantan, que son mis favoritas y de las que leería absolutamente todo. Bueno, ya sabéis que es un tipo de vídeo que a mí me encanta, que vídeos de autoras tengo unas cuantas y pues muy bien porque nos faltaba el de autoras asiáticas. Todas las he mencionado ya en el canal porque obviamente si me gustan mucho pues ya han sido mencionadas, pero me he saltado un par de ellas que también me gustan, como por ejemplo Lisa Si y Amy Tan, porque bueno, son autoras que la verdad que son ultra mega conocidas, que salen en todos los marzos asiáticos, que se repiten hasta la saciedad. Y bueno, esto me lleva también a comentar que he seleccionado autoras asiáticas y de la diáspora asiática, quiero decir autoras que, aunque no hayan nacido en Asia, son descendientes de personas asiáticas, sus padres eran asiáticos y su cultura está muy presente en su literatura. Y bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con estas 10 autoras de las que yo, de verdad, si pudiera, me leería absolutamente todos sus libros porque me gustaron muchísimo. Bueno, la primera es Nadia Bulkin, una autora que quizá no ha salido mucho por el marzo asiático y es una pena porque es una autoraza increíble. Es una autora de Indonesia y de momento solo tenemos en castellano publicado Ella dijo destruye, con la edición de la biblioteca de Carfax. Y bueno, esta es una autora de terror, en este caso son relatos, pero bueno, son relatos muy especiales que nos llevan a diferentes partes del mundo, no solo de Asia, cada uno está ambientado en un lugar distinto. Y lo que más me gustó de esta autora, aparte de su originalidad en todos sus relatos, es que consiguió sorprenderme, engancharme y que sus historias tienen como un tono entre político y social muy fuerte, en el que la crítica está súper presente. Y eso se ve en todos los relatos y bueno, me encantó, me parece una autora súper original, aún es muy joven, tiene 36-37 años, con lo cual yo cuento con que este sea el primer volumen de relatos que nos traiga de muchas obras que espero degustar porque de verdad que estoy deseando seguir leyéndola. Otra autora de la que solo he leído un libro pero ya estoy completamente enamorada de ella es Shion Miura con La gran travesía. Este es un libro que leí en el marzo asiático del año pasado, creo recordar. Y es un libro que de verdad, no sé, tiene todo lo que me gusta. O sea, es un libro realmente costumbrista, muy ambiental, que está muy centrado en el amor a las palabras, que habla sobre la creación de un diccionario a lo largo del tiempo. Es una autora japonesa, de la que ya tenemos otro libro en castellano. Y me gustó porque tiene esa mezcla como de cotidianidad, de historias sencillas, muy humanas, del paso del tiempo y al mismo tiempo como esa especie de, no sé, de ese pozo de reflexión que te dejan siempre este tipo de lecturas japonesas. Y bueno, que la autora tiene un tono como muy encantador, muy sencillo pero poético al mismo tiempo, que me llegó muchísimo y ya os digo que es de esas autoras que quiero leerme todo lo que publique. La autora de la que ya os he hablado, además hace relativamente poco, es Duong Thu Huong, una autora de Vietnam, ya sabéis que tiene varios libros publicados en castellano, pero prácticamente todos descatalogados. Yo os animo a que la busquéis en librerías de segunda mano, en bibliotecas, porque merece muchísimo la pena leerla. Es una autora con una manera de narrar súper poética y evocadora, que te va a tocar el corazón, que tiene además una perspectiva siempre muy femenina, sus personajes femeninos son súper potentes, la familia también está muy presente. Y bueno, es una autora con la que yo me enamoré de Vietnam y de su literatura y bueno, solo rezo a los dioses de los libros para que alguna editorial se apiade de nosotros y nos reedite sus libros y nos traiga el resto que faltan. Bueno, y que no falte una autora que me obsesiona hasta límites insospechados como es Fonda Lee. Bueno, sí, o sea, esta autora con su saga de los huesos verdes me volvió completamente loca. Ya sabéis que es una trilogía que he ido leyendo a lo largo de los años. El primero lo leí hará 3 años, en el marzo asiático,
Y el último me lo he leído, El legado de Jade, me lo he terminado en este marzo asiático, que ya os digo que es mi mejor lectura del mes y que estoy muy triste de haber terminado esta saga. Ya os hablaré más de ella en el últimas lecturas, pero de verdad he hecho mucho de menos ya a los Kaul, a los Huesos Verdes, Kekong y todo este universo maravilloso que crea la autora. Bueno, la autora, aunque es de Estados Unidos, tiene pues ascendencia asiática y eso está muy presente en todas sus historias. Desde luego en esta trilogía ya sabéis que tiene una ambientación que está entre Japón y China. Ya os digo que al final es una saga familiar de unos mafiosos maravillosos de los que te enamoras inevitablemente y de una familia con la que vas hasta el fin y hasta el infierno. Y pues nada, que esta autora tiene de momento estos 3 libros publicados en castellano, pero yo cuento en que nos traigan más cositas. Tiene una novela corta publicada en inglés que a mí me gustó mucho también, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Y también sacó un libro de relatos que creo que son precuelas de esta saga, que espero que nos la traiga insólita. También rezo a los dioses por esto. Y ya está escribiendo una nueva saga, o sea que, en fin, yo me imagino que es una autora que ha triunfado bastante, o sea que la veremos bastante aquí en castellano y lo merece porque ya os digo que es de esas escritoras que me ha conquistado y además cada libro me ha gustado más y nada, que es que estoy deseando leer más cositas de ella. Luego quería hablaros de Kamila Shamsie, una autora de Pakistán de la que yo leí Sombras quemadas. En castellano creo que tenemos otro libro publicado súper descatalogado, diría que este también está descatalogado, pero también lo podéis encontrar en bibliotecas y en librerías de segunda mano como yo conseguí este. Bueno, esta autora me volvió loca con este libro, realmente fue una novela que me gustó muchísimo, también porque tiene ese tono igual poético, nos lleva desde el Japón de la Segunda Guerra Mundial, pasando por la India de la partición, por Pakistán, hasta los acontecimientos del 11S en Estados Unidos y sus consecuencias. Hace un recorrido de unos 60 años en el mundo, porque ya no solo es Asia, porque también viaja a Occidente. Es una historia tan corta, con tantos saltos temporales, de verdad que sus personajes te llegan, sus historias te emocionan muchísimo, aprendes y empatizas un montón con todo lo que está ocurriendo. Creo que es una autora con una sensibilidad increíble. Realmente estoy deseando leer más cosas de ella. Y desde luego en este vídeo no puede faltar Benjarun Sridankaebu, que es una autora tailandesa maravillosa que, bueno, a mi hermana y a mí nos enamoró con Escamas de Luz, que publicamos desde Duerme Vela el año pasado. Es un libro que, aunque ya sea de Tailandia, lo que recoge es todas las leyendas chinas de la diosa de la luna y el arquero divino, que en este caso es la arquera divina, y lo entremezcla muy bien con el Hong Kong contemporáneo. Es una historia llena de dioses, de demonios, de situaciones llenas de magia, una reivindicación muy fuerte y una manera de narrar totalmente envolvente y maravillosa. Es uno de los libros realmente más bonitos que he leído, que tiene una historia de amor preciosa. Mirad que yo no soy muy de historias de amor, pero esta de verdad que me llegó al corazón. Esta autora ya os lo he dicho más veces, yo tengo muchísimas ganas de seguir leyéndola. Tiene sobre todo novelas más de ciencia ficción que de fantasías, desde las pocas novelas que tiene de fantasía, pero además tiene novelas de ciencia ficción con un rollo un poco cyberpunk que a mí me atrae un montón, o con ese tono steampunk, y varios retellings que yo tengo apuntadísimos para leerme en inglés, porque es maravillosa y merece muchísimo la pena. Otra autora que estoy deseando leer es William Bankemay, que la verdad que con El canto de las montañas me conquistó completamente. Este es un libro que ya sabéis que fue una de mis mejores lecturas del marzo asiático de hace un par de años, cuando salió. Bueno, se trata de una saga familiar que está ambientada en la época de la guerra de Vietnam, aunque va atrás en el tiempo narrando los acontecimientos de la abuela protagonista, su hija y su nieta. Bueno, es un libro maravilloso, realmente. Yo sé que hay gente que chocó un poquito con él, precisamente yo creo que por esa manera tan poética que tiene de escribir la autora. Yo encajé muchísimo, 100%, me encantó. Y ya os digo que me llegó un montón, y la alegría que me llevé cuando me dijeron el otro día que iban a sacar este año, me parece ya, ADN, otra novela de la autora, con lo cual yo estoy así ansiosa porque salga para poder hacerme con ella, porque estoy segura de que me va a encantar y estoy deseando hacerme con ella y ponerme con ella. Y luego tenemos una autora japonesa que he dicho como 1.000.000 de veces que quería seguir leyendo sus libros y por alguna razón nunca me los compro, con lo cual nunca me los leo y así estamos en una especie de bucle infinito, pero estoy hablando de Kazumi Yumoto con La casa del álamo.
Este libro me lo leí hace ya, pues hace mucho tiempo realmente, pues imaginaos, el 2017 o cosas así que me lo leí y me encantó, me gustó muchísimo. Es una historia sencilla, costumbrista, evocadora, sentimental, una historia que te llega de verdad, muy nostálgica. Ese tono yo creo un poco cozy, ligero, aunque bastante triste siempre, porque suele estar la muerte por en medio, pero a la vez yo os digo que tiene ese tono como muy cozy y acogedor. Con lo cual es una autora que si no habéis leído además nada de literatura japonesa o asiática, yo recomiendo mucho siempre para empezar, porque es muy liviana, muy accesible y sus historias de verdad que te llegan al corazón completamente. Otra autora de la que os he hablado hace muy poquito, ya veis que está viendo bastante Vietnam en este vídeo, es Aliette de Bodar, una autora que principalmente escribe ciencia ficción, aunque tiene algún libro más de fantasía. Yo he leído varias historias, relatos cortos y novelas cortas, pero de momento solo podemos leer en castellano historias de Suya, que recoge dos de sus relatos más famosos ambientados pues, en este universo de Suya que ella ha creado. Sé que van a publicar más libros de ella. ¿Cuándo? Pues no lo sabemos, quién sabe, algún día, hay que tener paciencia. Pero bueno, el caso es que esta autora mezcla muy bien la parte esa de ciencia ficción más pura, de naves sintientes, planetas lejanos, imperios sorprendentes con el origen que tiene ella de Vietnam, con sus tradiciones, con sus costumbres, con su propia historia, con todo el tema del colonialismo que siempre está muy presente, esa crítica que tiene siempre en todos sus libros. Y bueno, es una mezcla bastante espectacular y yo creo que completamente única en la literatura de género, y solo por eso merece mucho la pena leer sus historias. Y para terminar vamos a hablar de mi autora favoritísima, esa que no puede faltar en ninguna estantería y que yo amo y venero con locura, y por supuesto os estoy hablando de Zen Cho, una autora de la que en castellano podemos encontrar varios de sus libros. Ya sabéis que desde Duerme Vela publicamos La mujer de terracota, El hechicero de la corona, que es el primero de esta bilogía que continuó con La reina legítima, que está protagonizado por distintos personajes, pero yo recomiendo muchísimo leerlo después del hechicero de la corona. Finalmente Minotauro nos trajo Blackwater Sister. Bueno, y también podéis encontrar varios relatos de ella traducidos al castellano en Voces de lo insólito y también en Cuentos para Algernon, que os dejaré todos los enlaces en la cajita de información. Y bueno, esta autora ya os digo que es de mis autoras mega predilectas, obviamente es una de las autoras que más hemos publicado desde Duerme Vela, que amamos y adoramos. Y bueno, sus obras generalmente, ella aunque proceda de Malasia, suelen entremezclar muy bien la cultura británica, porque ha vivido en Inglaterra desde hace un montón de años, está casada con un inglés y bueno, ya es medio inglesa, con sus orígenes de Malasia, que también tienen esa tradición china muy presente. Eso es algo que vemos, por ejemplo, en La mujer de terracota, que nos lleva al inframundo chino. Este libro es un relato que ilustramos nosotras y que habla un poco pues, de tomar las riendas de tu propia vida, realmente de eso habla la historia. Y luego en la biología del hechicero de la corona es cierto que lo que es Asia tiene más presencia en el segundo libro, que aparece más Malasia, aunque también aparece algún personaje en el primero, aparece mucho más en el segundo. Aunque bueno, también tiene toda esa tradición británica, está también bien ambientado en Inglaterra, tiene también toda la importancia del reino de las hadas, sus dragones, esta mezcla maravillosa que hace siempre la autora de mucho humor, mucha acción y luego a la vez mucha crítica social, que es como una especie de bomba maravillosa y cuando empiezas a leer no puedes parar ni dejarla. Y luego tenemos Blackwater Sister, que es la novela que quizá tenga una mayor ambientación asiática de todos los que os he mencionado, aparte de La mujer de terracota, que este sí que tiene esa mezcla más de thriller, un componente un poco más de terror, porque aparecen los fantasmas familiares. Y para que os hagáis una idea, a mí me recordó un poquito a las novelas de Amitan, con esos antepasados que están muy presentes en la historia. Y aunque me gustó, porque es un libro que me gustó mucho, no me gustó tanto como los otros, quizá porque tiene esa parte más de misterio y como de mafias, que no acabo de encajarme todo con el resto de la historia. Pero como sea, es una autora que obviamente a mí me fascina y yo no puedo dejar de recomendarla, y obviamente me leeré absolutamente todos los libros que salgan en castellano, en inglés o lo que sea. De hecho, ahora mismo creo que ha publicado en inglés un libro que es más de romántica. No me importa que sea de romántica, no me importa de lo que escriba, que yo me lo voy a leer. Y bueno, esas son todas las autoras que os quería mencionar hoy, de autoras que yo os digo que me encantan, que admiro muchísimo y de las que me gustaría leer absolutamente todo.
Y pues nada, espero que hayáis disfrutado mucho del marzo asiático, que hayáis participado y si no, pues que hayáis cogido ideas para leer el resto del año muchas lecturas asiáticas maravillosas. Como siempre, muchísimas gracias por participar, por darme crédito, que lo agradezco muchísimo, la verdad, cada vez que me dais el crédito un poco de la creación de la iniciativa, por siempre comentar y estar presentes en redes y demás. Y pues nada, que el año que viene muchísimo más. De todas maneras, yo os comentaré muy pronto pues cuáles han sido mis lecturas y os hablaré un poquito más de ellas. Y nada más, que ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, por si queréis contenido semanal y apoyarme a mí y a mi editorial. Y que nos vemos muy pronto con otro vídeo. Muchas gracias por todo y adiós.